¿Qué tal amigos de RPP? Soy Valeria Fuertes y empezamos aquí una edición de economía, la conversación de economía en estas redes sociales y por YouTube. Y vamos a hablar de un tema que ha puesto nuevamente el presidente Pedro Castillo sobre la mesa. Vamos a discutir una propuesta que él ha lanzado al Congreso de la República sobre someter a referéndum una nueva constitución. Esto ya está generando ciertos impactos económicos, lo vamos a tratar de detallar con Alfredo Torne. Él ha sido ministro de Economía y Finanzas y nos acompaña el día de hoy. ¿Qué tal, señor Alfredo? ¿Cómo está? Buenas tardes, Valeria, y un gran gusto estar en tu programa. Un fuerte saludo a tu audiencia. Bien, en principio, señor Torne, quería entender un poco cuál va a ser el impacto de este anuncio. Todavía es un anuncio, ¿no? Imagino que esto va a durar semanas, meses, depende de la agenda del Congreso y cuán acelerado se tome esta discusión. Pero, ¿qué podríamos ver las próximas semanas como impacto de esta decisión y ese anuncio del Ejecutivo? A ver, yo creo que tenemos que volver un poco hacia qué es lo que significa nuestra Constitución para el desempeño económico. Y yo diría que hay tres elementos claves de la Constitución. El primero es que la Constitución, de alguna manera, realza el derecho de la propiedad en el Perú. Entonces, un cambio constitucional abre la posibilidad de que ese derecho a la propiedad y derecho a tener la propiedad privada, pues no se mantenga. El segundo, que también es muy importante, es que la Constitución establece ciertos límites en el manejo económico. Por ejemplo, define claramente el rol del Ejecutivo y el rol del Congreso. Una de las cosas importantes que hace la Constitución es que define que solamente el Ejecutivo puede proponer leyes con iniciativa de gasto. También le da una gran independencia al Banco Central. El Banco Central no puede financiar al gobierno central. Estos aspectos económicos, de alguna manera, garantizan el desempeño económico y ha sido parte de la razón por la que desde los años 90 hemos tenido un desempeño económico muy importante. Y el tercero, que no es el último, yo pondría en primer lugar, es el concepto de libertad. El hecho de que los peruanos tenemos derecho a expresarnos libremente y eso está en el capítulo de derechos. Si es que el presidente Castillo honra aquellos compromisos que hizo durante la campaña, él quisiera cambiar eso e irnos a un sistema como el sistema cubano, como él lo dijo, o el venezolano, o inclusive el boliviano. Estos tres elementos son, yo diría, los elementos claves de una sociedad democrática basada en la propiedad privada. Si se cambian estos elementos, entonces obviamente vamos a movernos a un sistema estatista mejor dicho, con control del Estado y sin auspicio de la propiedad privada. Ahora, con ese anuncio, justo lo que le comentaba, con ese anuncio, ¿qué podríamos ver en las próximas semanas, en los próximos meses? Ya hemos visto que el dólar ha cerrado en 3.80, ha pasado a 3.77, me parece 3.80. Es un contexto bastante complicado, señor Torne, porque el nivel de informalidad ya supera el 75%, los ingresos están bajando, el precio de los productos está subiendo, el empleo formal, ese empleo anhelado por muchos peruanos, de gozar con seguro, vacaciones pagadas, etcétera, todavía no llega a niveles prepandemia. Y en ese aspecto yo le consulto, ¿es el momento para un anuncio así? ¿Era el momento para un anuncio así? ¿Que se pretende solucionar, digamos, algo en el corto plazo? ¿Y qué es lo que vamos a ver en las próximas semanas solamente con ese anuncio? A ver, vayamos por partes, porque aquí me está haciendo varias preguntas. En primer lugar, dividamos a los agentes económicos. Tenemos esencialmente tres tipos de agentes económicos que van a responder a esta situación de mayor incertidumbre.
Unos son los extranjeros. Los extranjeros hoy día tienen una gran inversión en nuestra deuda pública. Entonces, el primer efecto, que es lo que usted menciona, que ya hemos visto hoy día, es que los extranjeros decidan vender su deuda pública, con lo cual los precios de nuestros bonos caen y las tasas de interés suben. Y se nos hace a nosotros, tanto el sector privado como el sector público, más difícil financiarnos. En segundo lugar, tenemos los inversionistas que están en el Perú, es decir, los mineros, las empresas agrícolas, las empresas pesqueras. Ellos, lógicamente, primero van a decidir de que la incertidumbre es tal que van a retraer su inversión. Y eso automáticamente nos empieza a generar una desaceleración. ¿Podrían ellos retraer su inversión y tratar de sacar el dinero fuera, como pasó el año pasado, y tenemos un flujo de capital? La ventaja que tenemos nosotros es que tenemos un Banco Central todopoderoso, con muchas reservas, y afortunadamente en ese entonces, esos 17.000 millones de dólares que salieron, el Banco Central los pudo acomodar, es decir, tenía los suficientes dólares para venderlos. Podríamos seguir el curso de que el Banco Central acomode esa salida de capitales, o podría decir que el Banco Central ya no los acomode y la presión se vaya al tipo de cambio y a la inflación, que es lo que nos preocupa mucho, le preocupa a la gente de a pie. La tercera son los consumidores. Los consumidores no se van a sentir cómodos en sus puestos laborales, van a pensar que esta desaceleración económica los va a golpear y ellos podrían retraer su gasto de consumo. Hay que recordar que el gasto de consumo es más del 60% del PBI. Si es que los consumidores se retraen, eso hace que nuestra economía caiga, que las empresas dejen de contratar, en muchos casos simplemente los trabajadores pierdan sus puestos de trabajo. Hay que reconocer que el 80% de los puestos son informales, o sea que simplemente se pueden perder sin incurrir en ninguna ley que les impida cerrar esos puestos de trabajo. Entonces yo diría que este es el efecto de la decisión, ¿no? Claro. Ahora, hay otra consulta que le quería hacer. Es sobre cuál tendría que ser el rol del ministro de Economía en esta situación. No lo hemos escuchado hablar, no, es más, por allí hubo cierto rumor, ¿no?, de que el presidente no se lo había consultado al equipo, al gabinete, pero ¿cuál debería ser el discurso que tenga o lo que diga el ministro de Economía y Finanzas? ¿Debería salir un poco para tranquilizar a los inversionistas, tranquilizar, digamos, el panorama? A ver, esto es muy importante porque lo que dice nuestra Constitución es que el proyecto de ley tiene que ser aprobado por el Consejo de Ministros. Entonces, si hubiese algún ministro, puede ser el ministro de Economía, puede ser el canciller, que ha sido parte del Tribunal Constitucional, decide que esto es una ley inconstitucional, entonces esa ley no tiene validez. O sea, esa propuesta de ley del presidente Castillo y del premier no tiene validez y ellos se exponen a ser acusados constitucionalmente, ¿no?, por haber incumplido con la Constitución. También hay que ser cuidadosos porque no queda claro que el proyecto de ley que han presentado es un proyecto de ley que se adapta a nuestra Constitución. Algunos constitucionalistas, yo no soy un constitucionalista, opinan que, por ejemplo, introducir el artículo 207 va en contra de nuestra Constitución y que los términos en los que se ha redactado esta ley pues son claramente inconstitucionales. Eso lo que sucedería es que la Comisión de Constitución en el Congreso pues le podría devolver el proyecto de ley al Ejecutivo diciendo, ¿saben qué? Ustedes no están cumpliendo con la Constitución, ¿no? Ahora,
Claro. El tema más serio es que se abre ya un proceso político en la que se van a debatir dos visiones con respecto al cambio constitucional. Aquellas que piensan que el cambio constitucional va a solucionar todos nuestros problemas, nos va a dar empleo, etcétera, y aquellos que piensan que no, que el problema es una mala gestión del gobierno actual. Entonces, estas dos visiones, independientemente que se pase o no se pase esta propuesta de ley del Ejecutivo, nos vamos a encontrar en las elecciones de octubre de este año con estas dos visiones que se van a encontrar en el debate. Y de ahí va a surgir el resultado de estas elecciones. Y esto es muy importante para el futuro de nuestro país. Si se rechazase, que es lo que creo que va a pasar, si se rechazase la opción de cambio constitucional y se dejase claro que el problema del gobierno es un problema de que ha sido incapaz de gestionar el Estado, entonces lo que podría suceder es que nos vayamos a un proceso de adelanto de elecciones generales. Y me parece que ese es el camino por el cual podríamos transitar. También es un camino lleno de incertidumbres, pero Claro, podría ser ese la solución del gran momento político que estamos viviendo, ¿no? En conclusión, lo que se viene son meses complicados, ¿no, señor Torne? Sea cual sea la salida, sea cual sea la decisión del Congreso de la República, se vienen meses de incertidumbre. A ver, me parece que es una situación que estamos viviendo desde julio del año pasado. Lo que pasa es que la hemos ido viviendo a pasitos, pero hoy día más que nunca queda claro que tiene que haber una definición. Y la definición va, o cambiamos la Constitución y nos convertimos en una Venezuela o una Cuba, o simplemente se le invita al presidente a renunciar y a dar paso a otro gobierno que pueda administrar la gestión pública, ¿no? Muchísimas gracias, ha quedado bastante claro la explicación, señor Torne. Alfredo Torne estuvo con nosotros, ex ministro de Economía y Finanzas. Muchísimas gracias, amigos de RPP. Nosotros nos encontramos en otra oportunidad. Gracias, Valeria.